aprendido, Señor, a descansar en ti, a esperar en ti, a buscarte a ti y hacer, Señor, lo que viene de ti. Y en eso, Señor, yo descanso. No es que uno no tenga situaciones, pero mis situaciones, Señor, están en tus manos. Y yo oro, Señor, por una iglesia que entienda. Una iglesia, Señor, que tenga pasión, que tenga fuego, pero que en medio de esa pasión y ese fuego pueda ver tu mano, pueda entender, Señor, oh Dios, lo que tú estás haciendo en su vida y pueda, Señor, ser un instrumento para gloria y honra de tu nombre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes, desde el menor hasta el mayor y desde el mayor hasta el menor, y que seamos todos, Señor, instrumentos de tu gloria. Gracias, Señor. Ahora te pido, Dios, que nos ayudes a entender tu palabra. Amén. Por cierto, ¿cómo le fue en el estudio hoy? Espero que lo hayan disfrutado. Pero quiero que sepan algo. Generalmente tenemos problemas con los estudios porque nos enfocamos mal. El objeto de todos los estudios de este mes, exceptuando el último que vamos a tener, no es que usted salga como un genio entendiéndolo todo. Es que usted adquiera una disciplina. Dios es infinito. Usted no puede entender a Dios con una leída. Yo no puedo entender a Dios con una leída. Tengo que sentarme y orar y clamar y con la ayuda del Espíritu Santo entender y conocer quién es Dios. Una vez que yo entiendo y conozco quién es Dios, primero nadie me puede echar cuento hablando en panameño. No va a venir un testigo de Jehová a marearme, no va a venir un solo Jesús a marearme, no va a venir nadie a marearme porque yo entiendo quién es Dios. Una vez que yo entiendo quién es Dios, yo lo amo, porque es imposible entender quién es Dios y que mi amor, el amor de uno no crezca por ese Dios tan maravilloso. Una vez que yo entiendo quién es Dios, yo temo a Dios, porque es imposible conocer a Dios y no temerle. Dios es demasiado grande y demasiado poderoso para uno decir es que no, es que Dios es tan lindo, es que no tienes temor de Dios. Es como dice Vanessa, dije Diosito, ¿qué Diosito de qué? Ay, qué cariño, no me venga con eso. No tienes temor de Dios. Busque en la Biblia a alguien ya tratando a Dios de esa manera. Pregúnteles a ella, ay de mí que soy muerto. Lo que pasa es que no lo conocen. Y nosotros no podemos pasar nuestra vida teniendo un Dios emocional. Ay, qué lindo Dios. Yo recuerdo cuando la gente dice que, ay, qué lindo Jesús, habla tan lindo. Yo, sí, tú no has visto a Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás. ¿Todavía están ustedes sin entendimiento? Ese es un ficticio creado en el corazón y en la mente de la gente humanista. Pero no es el Dios de la Biblia. Nosotros necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Y el propósito es ese. Si usted hizo la tarea para venir a hacer la tarea aquí y presentarla el domingo, tiene un problema. Porque la tarea de este mes, todo lo que usted va a hacer este mes, no puede desarrollarlo en un mes. Usted tiene que seguir estudiando esos libros. Y tiene que ir viendo cada cosa y sentarse ahí. Y cada nombre de Dios, cada cosa de Dios es un estudio que usted hace. Que se mete ahí y dice, pero ¿por qué? ¿Y cuándo? ¿Y qué dice? ¿Por qué viene acá? Para saber realmente en qué me beneficia o no el saber que Dios es esto o lo otro. Estudie a Dios. Trate de conocerlo. Deje que Dios se manifieste y se revele a su vida por medio del estudio de la palabra. Eso es lo que dice este versículo que ahora cantamos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Estúdiala. Eso es lo que dice. Entonces, quiero animarles. No creo que puedan terminar ninguno de los estudios de este mes, porque todos están caminando por pero lo que pretendo es que hagan su mejor esfuerzo. Que cuando vengamos a la clase, no vengamos a improvisar,
sino que usted ya haya estudiado y tenga en su cuaderno anotaciones. Mire, yo encontré esto y pienso que es esto, por esto, y ayuden al maestro a que entre todos podamos tener un mayor entendimiento, porque si Maide estudia, lo más seguro es que ella encuentra algo que yo no encontré y que no encontró su nivel, y si así mismo cada uno va a encontrar cosas y todos vamos a aprender de todos y vamos a conocer mejor a Dios. Así que esfuércese y haga su trabajo. No se siente una hora en la semana, agarre por lo menos una hora por día y siéntese por lo menos con un nombre. No se apresure. Usted agarra, por ejemplo, Giovanni y yo estuvimos viendo Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo. ¿Qué significa Dios me es testigo? Significa Dios me está viendo. ¿De cuánto os amo? Pero si Dios es testigo de cuánto Pablo ama, también es testigo de los que no aman. Y eso debe producir temor en mí, porque Él está viendo que yo no estoy amando. Él es testigo de todo. Entonces, haga su estudio, hágase preguntas y descubra a Dios en la palabra. Y tenga y discuta acá con los hermanos y aprendamos entre todos. Bueno, yo no voy a estar ahí porque hablo demasiado y me meto en la clase del maestro, entonces ¿para qué lo puse el maestro? Para estarme metiendo en la clase de él. Así que yo no voy a estar ahí, por lo menos no por ahora, pero ustedes pueden hacerlo sin mí. Tienen un buen maestro y ustedes son buenos alumnos, así que yo confío y yo sé que esta iglesia va a tener una perspectiva de Dios muy clara y que va a ir mejorando con el tiempo. Abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Es impresionante todas las cosas que la Biblia dice de sí misma. A veces uno no se da cuenta, pero la Biblia está hablando de sí misma en muchas formas, de muchas maneras. Y si usted lee la primera carta de Pedro y luego lee la segunda y así sucesivamente, perdón, es primera de Pedro capítulo 1. Es que estoy viendo dos estudios distintos. Versículos 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, envidia, malicia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a leer 4 también. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Puede sentarse.
Es importante que la iglesia de Dios esté siempre con buen ánimo para estudiar la palabra del Señor. Debemos comprender la importancia del estudio y la aplicación de la palabra de Dios para la purificación de nuestra vida. Debemos reconocer que es por la palabra que somos renacidos de Dios. Y debemos anhelar conocer la palabra verdadera para no caer en herejías. Hay cosas que son tan sutiles, pero tan sutiles. Yo recuerdo hace muchos años atrás, alguien en la iglesia estaba explicando la Trinidad. Y explicaba que la Trinidad era como el agua. Una vez es líquido, otra vez es gaseoso y otra vez es sólido. Pero eso realmente es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Bueno, porque Dios no es a veces Cristo, el Hijo no es a veces el Padre y no es a veces el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen los tres al mismo tiempo. Cuando Jesucristo fue al bautismo, el Padre habló desde el cielo, el Espíritu Santo descendió como paloma y Jesús estaba en el agua. Cuando Jesús va a la transfiguración, el Padre habló desde el cielo, el Espíritu Santo como nube los cubría y Cristo estaba transfigurado hablando con Moisés y con Elías. Entonces, eso realmente no es cierto. Ahora, en ese momento yo no lo entendía. Gracias a Dios por algunos que saben más que yo y alguien me lo explicó alguna vez. Y yo se lo estoy explicando a ustedes ahora. Porque lo van a escuchar y suena lógico, pero no. Eso es lo que llaman modalismo. ¿Qué significa? Que un momento es de un modo, de otro modo y de otro modo, y no es así. Entonces, no pueden explicar a la deidad de esa manera. Para que estemos claros. Yo estuve haciendo un conteo en las cartas de Pablo, de eso del estudio que viene ahora, mientras leía Filipenses y Colosenses. Y noté que el apóstol Pablo hace muchas referencias a nuestro Señor con expresiones como en Cristo Jesús, en Él, en el Señor Jesús, en el Señor, en Jesús, etc. Todas son referencias a Cristo. Encontré en las cartas de Pablo 165 referencias a Jesús en este tipo de expresiones. Y no pude evitar sentarme a pensar qué significan tales expresiones. En, que es la clave de todas las expresiones, es el común denominador, significa sobre o dentro de. Es una preposición, hablando en términos lingüísticos. Y, por ejemplo, en Colosenses 3, 1 a 3, este es un en diferente. Dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? Con Cristo estamos dentro de Dios, estamos escondidos. Entonces, me pregunté cómo es eso de estar en, o dentro, o sobre Cristo. Y la respuesta que encontré es que para poder estar en esa condición, tenemos por fuerza que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, no se puede estar en Cristo si no se vive de acuerdo a la palabra de Dios. No se puede estar en Él de ninguna manera. Ninguna persona que no esté viviendo de acuerdo a la palabra, no importa cuán cristiano sea, no importa que sean pastores, no importa cómo lo llamen, líderes, evangelistas, lo que sea, si no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no está en Cristo. Déjenme ver si puedo darle un par de ejemplos para ilustrar lo que estoy diciendo. Cuando nosotros estamos rodeados de personas que no viven de acuerdo a la palabra de Dios, las personas se extrañan de que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hacen. O sea, lo que todo el mundo hace. Y nosotros no tenemos ningún interés de hacer lo que ellos hacen. Eso es porque nuestras emociones y deseos están escondidos, están entregados a Cristo. Y no se pueden ver. Dicho de otra manera, nuestros deseos carnales ya no existen. Solo existen los deseos de Cristo.
Solo existe el deseo de hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Él es el que nos rodea y nosotros vivimos por Él. Otra explicación, o algo parecido ocurre cuando se nos pide que hagamos algo que sabemos que bíblicamente no es correcto, que no es agradable delante de Dios. En ese momento nos paramos sobre la palabra y hacemos lo que ella dice. Y no lo que los demás quieren. Hace años escuché la historia de un muchacho cristiano al que su jefe le pidió que alterara los libros y él dijo, yo no puedo hacer eso. Y el jefe lo despidió. El caso de José, él dijo que que él no podía hacer eso porque su amo le había dado todo y que la última frase es que él desagradaría a Dios, no recuerdo la expresión correcta, pero desagradaría a Dios si se acostaba con la mujer de su amo. Él estaba parado en la palabra, en lo que conocía de Dios. Y nosotros debemos hacer exactamente eso. Pero todo eso requiere un compromiso con la palabra de Dios. En ocasiones encontramos hermanos que no tienen ese compromiso con la palabra de Dios. Y pienso que es porque no han comprendido. Quizás el pasaje que vamos a ver ahora, de manera breve, nos ayude a estar más firmes en Cristo. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Vamos a leer un poco antes del versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien. Dice que nuestras almas fueron purificadas cuando obedecimos a la verdad. Antes de Cristo, nosotros estábamos contaminados por la mentira. Nosotros vivíamos en una mentira. No reconocíamos a Dios, no conocíamos a Dios y todo lo que nosotros estábamos viviendo era desagradable a Dios. Estábamos, como dice Efesios, en la corriente de este mundo que es dirigida por el príncipe de la potestad del aire, Satanás el mentiroso. Y nosotros mientras nos ocupamos viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo, estamos contaminados por la mentira. Déjenme ver si se lo puedo explicar. Usted se encuentra cualquier persona. Se encuentra muchos que no son cristianos, que pertenecen inclusive a otras religiones y que ni siquiera van a la iglesia. Es más, se encuentra algunos que han sido cristianos. Yo me encuentro gente que han sido cristianos, que no asisten a la iglesia, que viven de cualquier manera, que es notable, que no es que sean gente mala, ni que estén robando, ni ese poco de cosas, pero que es claro que no están viviendo para Dios. Y usted habla con ellos y le dice, no, pero yo estoy bien, yo sé lo que tengo que hacer, y yo no tengo problema, y si el Señor viene yo me voy. Están viviendo la mentira. Simple y sencillamente no entienden. No están obedeciendo a Dios, no están en la verdad y están condenándose a sí mismos. No se puede, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo. Si no se conoce a Cristo y si no se vive de acuerdo a Cristo, entonces estamos viviendo de acuerdo a la mentira.
Esto es tan tremendo, pero es que siempre hay solamente dos opciones. Dos opciones. Usted puede hablar con cualquier persona y se va a encontrar que la gente va a defender sus posiciones. Yo no creo que haya en Panamá ninguna persona que no haya sido visitada, a menos que sea por allá por los indígenas, pero en las ciudades de Panamá, yo creo que no hay ninguna persona que no haya sido visitada por los TJ. Y hay muchas personas que creen que como fueron y estudiaron un tiempo con ellos, ellos ya saben. No, yo estuve estudiando con ellos, sí, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué crees? No sabes nada, no entiendes nada. No, que lo que pasa es que yo, esta es otra. No, yo estuve yendo a una iglesia evangélica ahí. ¿Por qué te fuiste? Hace años me encontré con uno que me dijo que él empezó a ir a una iglesia evangélica porque le interesaba una muchacha. Parece que la muchacha lo invitó y él empezó a ir. Pero resulta que la muchacha tenía otra persona que le gustaba. Así que, ¿qué hizo? Dejó de ir. Porque no hay un compromiso con Dios. Si no hay un compromiso con Dios, simple y sencillamente nunca vas a conocer la verdad. Cuando nosotros comenzamos a obedecer a la verdad, cuando creemos realmente en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y purifica nuestras almas. Nos guía, nos enseña. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Y miren la consecuencia. Y esto es un asunto sumamente importante. Seguro que si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el primer mandamiento? Usted me va a decir, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Porque eso está en la Biblia y eso es lo que nosotros decimos de buena manera porque eso es así. Sin embargo, de manera práctica, el principal mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Juan lo dijo. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es mentiroso. Porque yo demuestro que amo a Dios cuando amo a mi prójimo. Así de sencillo. Yo no puedo demostrar que amo a Dios. Mira, hay gente que camina, que lleva el evangelio, entre comillas, a muchos países, pero no aman a Dios. Lo hacen por dinero. Y cualquiera dirá, mira, qué siervo. Yo creo que son siervos con C, pero no con S. Porque realmente no siguen a Dios. No es todo lo que yo me mato trabajando. No, eso no es lo que muestra. El problema es que se hace tan difícil porque yo no puedo ver el corazón de Vanessa, a pesar de que vivo con ella todo el tiempo. Dios lo conoce, pero yo no. Sin embargo, yo puedo conocer algunas cosas de ella, pero sin embargo, no hay manera en que lo que yo soy no se refleje en lo que yo hago. Si usted no lo ve es porque no quiere verlo. Pero realmente lo que yo soy se refleja en lo que yo hago. Por eso es que la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces cuando usted ve un predicador, hace poco tiempo hubo una inundación allá en Estados Unidos, en el área donde está una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. ¿Sabe lo que hizo esta preciosa iglesia? La gente que estaba siendo inundada, que no tenía dónde ir, acudieron a la iglesia y cerraron la iglesia. Una iglesia enorme. No los dejaron entrar. Solo los dejaron entrar cuando salió la noticia en los periódicos. Mucho amor. Tenemos que saber, mire, lea conmigo, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, escuche, para
¿Para qué me ganamos Cristo? ¿Para qué me conquistó Cristo? ¿Para qué purificó mi alma? Para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañable, o sea, de lo profundo de nuestro ser. Ámese uno a otro de corazón puro. No deseando que el otro me devuelva, ni me dé las gracias, ni nada. Yo te amo porque te amo. Hago lo que hago porque te amo. Simple y sencillamente quiero hacerlo y ya. De corazón puro significa sin intereses creados. Pero todo esto ocurre cuando yo obedezco a la verdad, a la palabra. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Nadie puede obedecer la palabra sin el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita. Dice, mediante el Espíritu. Sin el Espíritu, y mire que está con mayúscula. Es Él el que nos capacita para obedecer la palabra. Esto no tiene nada que ver con hablar en lengua, brincar, reírse como loco, nada de esas cosas. Ninguna de esas cosas es prueba de que usted es lleno del Espíritu Santo. No, que hablar en lengua, no, eso no prueba nada. Déjeme explicárselo de esta manera. Usted lo que pasa es que tiene que mirar a la historia, ¿ok? Usted mira la historia. Y cuando usted va a ver a todos los grandes ganadores de alma, ninguno de ellos jamás habló en lenguas. ¿Pero qué hicieron? Ganaron almas. Los más grandes predicadores de los siglos pasados, ninguno de ellos habla en lengua. Ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Jonathan Edwards, ni Spurgeon, ninguno de ellos habla en lengua. David Brainerd, Hudson Taylor, ninguno. Pero ganaron almas. Y usted ve a los que están llenos del Espíritu Santo hablando en lengua, pero no ganan pero ni al perro. No, señores, no es el hablar en lenguas, es el rendirse al Espíritu. Es el hacer la voluntad de Dios, es vivir para Dios, es hacer lo que agrada a Dios, lo que marca la diferencia. El Espíritu Santo mora en todo creyente, todo, aunque nunca haya hablado en lengua. Váyase conmigo a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, dice el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces el apóstol Juan aclara y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todo el que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo de manera instantánea. Ahora, no es todo el que confiesa con su boca, que dice, yo creo en el Señor Jesús, o yo acepto a Cristo Jesús. No, es el que cree en Él. Es el que en su corazón cree. Cuando yo creo de verdad en Él, el Espíritu Santo hace morada en mí. La gente puede venir a la iglesia por muchas razones, y no precisamente las correctas. Nadie puede comprender la verdad hasta que el Espíritu comienza a morar en él. Juan 14, 15 al 26. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ah, no, yo amo a Dios, pero nunca lees la Biblia. Está duro eso. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, si me amáis, guardad mi mandamiento. Si yo guardo los mandamientos de Dios, dice Él, rogará al Padre para que envíe el Espíritu Santo para estar con nosotros. Ahora, Él envió al Espíritu Santo hace mucho tiempo. ¿Y Él está con quién? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. El Espíritu de verdad
Estamos hablando de qué? De la verdad, ¿verdad? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese momento, ¿los discípulos habían recibido el Espíritu Santo? No, pero dice que ya moraba con ellos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, o sea, el que lee la Biblia, el que la estudia, la comprende y la atesora y vive por ella, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire, este es el sentido donde cuando decimos esto lo hizo Dios, estamos diciendo que lo hizo Dios, lo hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en realidad el que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, el Padre y el Hijo moran en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, moran en nosotros. Pero el que está en nosotros realmente es el Espíritu Santo. Ahora, los tres moran en nosotros porque no hacen nada, el Espíritu Santo no hace nada que no esté de acuerdo con lo que el Padre y el Hijo quieren hacer. Así que es la misma cosa. Entonces, como si eso fuera poco, Jesús se le da por aclarar. O sea, como que para que entiendan de verdad, dice, el que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que lo que el Espíritu Santo me dice a mí es la palabra de Jesús, que es la palabra del Padre. ¿Están de acuerdo los tres? Ahora, yo amo a Dios, pero no puedo leer la Biblia, no tengo tiempo para leer la Biblia. No amas a nadie. Ni siquiera te amas a ti mismo, porque si te amaras a ti mismo, entenderías que sin Cristo estás perdido. O sea, no eres capaz ni de amarte a ti mismo. Porque el que conoce, el que ha escuchado el Evangelio y no se vuelve a Cristo, no se ama a sí mismo. Usted no me puede decir que de repente usted está parado frente a un río. El río está crecido. La corriente está arrastrando palos, piedras y de todo, hasta que eso se oye a kilómetros, como Río Chico allá en Chiriquí, que allá en mi casa que queda lejísimo se oye cuando sube la corriente. Y usted está parado allí queriendo tirarse, y viene alguien y se para al lado suyo y le dice, tírate. Ese no lo ama. Pero usted tampoco se ama porque está queriendo tirarse a ese tipo de corriente. La gente que no quiere a Dios, la gente que no ama a Dios, está parado así en el cerro. No está parado en el cerro. Está metido en la corriente. El diablo lo lleva arrastrado en su corriente. Pero como yo me amo, y el Señor me trasladó de ahí, me sacó de las tinieblas a su lado mirado, yo no quiero volver para allá. Yo me voy a quedar donde Dios me tiene. Olvídese de ese asunto. Yo no sé usted, pero yo no vuelvo para atrás. Eso es muy difícil, muy terrible. Ahí siempre me acuerdo de mi mamá y de Celi. Dice, yo no sé, dice mi mamá, dice Celi. Yo no sé cómo hay gente que quiere volver al mundo. Dice, a mí el mundo me trató muy mal. Eso primero lo escuché de mi mamá y después lo escuché de Celi. Yo no quiero volver para allá. Si el mundo trata mal a todo el mundo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El propósito de nuestras almas, según vimos en el versículo 22, es el amor fraternal no fingido.
O sea, el propósito de la purificación es que tengamos amor fraternal no fingido. Y sabemos que ese es el segundo mandamiento, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, la palabra es el instrumento de Dios para darnos vida. Déjeme repetirle eso, porque la palabra es el instrumento de Dios para darnos vida. Déjeme explicarle algo. Yo conozco, mire, usted nunca va a conocer a una persona verdaderamente convertida que no haya escuchado la palabra. Es la palabra, es por medio de la palabra. No que Dios me hizo un milagro. ¿Usted sabe cuántas personas yo conozco que Dios le ha hecho milagros y que se han vuelto al mundo? Y que dicen, no, Dios me hizo el milagro. Y sí, Dios le hizo el milagro. Porque el milagro no salva a nadie. La gente se salva por escuchar el Evangelio, por responder al Evangelio. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Allá en Juan capítulo 1, versículo 13, versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. La simiente es la semilla. Nosotros somos engendrados de Dios por el Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra y respondemos a la palabra. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, en verdad, no de labios, somos renacidos. El nuevo nacimiento comienza cuando nosotros recibimos a Cristo. Eso es lo que dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibimos a Cristo cuando escuchamos la palabra y la aceptamos por lo que es la palabra de Dios, infalible, incorruptible. Somos renacidos cuando después de escuchar la palabra y recibir a Cristo vivimos de acuerdo a ella. Mire, somos renacidos, escúcheme, cuando después de escuchar la palabra y recibir a Cristo vivimos de acuerdo a la palabra. No, yo voy a la iglesia, pero no. ¿Estás viviendo de acuerdo a la palabra o no? No me venga a echar cuento de que no, ¿estás viviendo de acuerdo a la palabra o no? ¿Estás viviendo en obediencia? O sea, lo poco o lo mucho que sabes, ¿lo estás obedeciendo? Lo que pasa es que lo estás obedeciendo es por obediencia a la palabra. No hay otra cosa. La palabra es viva, dice Hebreos capítulo 4:2. O sea, el que no obedece es porque no quiere. La palabra por sí sola tiene el poder para cambiar vidas. Ella sabe qué punto debe tocar para hacer reaccionar a la persona. Usted quizás no ha meditado mucho, pero dice, y generalmente no lo hacemos. Yo me acuerdo recién convertido, alguien estaba predicando, la palabra es una espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. Y bueno, suena bien. Pero realmente usted no está leyendo. La palabra dice que es como una espada de dos filos que penetra. No que corta para aquí para allá. Es que penetra. Si la palabra no te penetra, no ha hecho nada. Ella es cortante, pero no para cortar, no para hacerme una cortadita aquí. Es para penetrar dentro de mí. Y cortar en lo profundo de mí. Y sacar todo lo que está mal dentro de mí. La palabra no actúa superficialmente. Él toca las fibras sensibles de las personas, elegidas o no para salvación. Déjeme decírselo de esta manera.
la palabra no actúa superficialmente. Ella penetra y toca las fibras más sensibles de las personas elegidas o no para salvación. Los que son elegidos para salvación reaccionan a la palabra para conversión. Estaba haciendo esto mal y la palabra me tocó y decidí cambiar. Pero los que no son elegidos para salvación también van a reaccionar a la palabra con enojo, con ira, con indiferencia, se van a molestar. Ay, el pastor te cree que no. ¿Por qué? Porque no son elegidos para salvación. Pero cuando tú eres elegido, la palabra penetra y dice, uff, esa palabra fue dura. Como decía, ¿dónde estábamos? Ayer, allá en el ayuno, un hermano de Chiriquí que parece que es nuevo en el área, y habla de que cuando te tiran una piedra, dice, eso no duele, dice, eso ¿cómo fue que? Te edifica, dice el hermano, eso fue tremendo, o sea, te edifica. O sea, tú recibes la piedra y esa piedra te transforma, te cambia, te edifica. Ya no es como decir el apóstol, porque ouch, no, sino cógela y ponla ahí para que crezcas. Entonces, la palabra edifica a aquel que realmente quiere vivir de acuerdo a Dios. Lo cambia, lo mejora, lo transforma. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabes lo que es que una espada te toque en los tuétanos? Eso duele. Eso duele. Y tienes que por lo menos gritar. Por lo menos tienes que gritar. La palabra conoce lo que las personas están pensando porque Cristo es la palabra. Por eso es que dice ella, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es más, vamos, camine conmigo a Hebreos capítulo 4. Yo quiero que usted vea esto porque esto no es un asunto de simplemente hablarlo. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Mire, el versículo 12 viene hablando de la palabra. La palabra viva y eficaz y todo lo que dice. Pero mire lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿A quién es aquel? A los ojos de Cristo, a quien tenemos que dar cuenta. Jesús es la palabra. Por eso es que es viva, por eso es que es eficaz, por eso es que te das cuenta cada vez que tú estás pensando lo que no debes pensar y haciendo lo que no debes hacer. Y cuando tú crees que nadie sabe, Dios sabe. Porque no hay nada oculto ante Él. La palabra que permanece para siempre es el Evangelio. Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Estudiar y vivir de acuerdo a la palabra nos coloca en terreno sólido. El que me escucha estas palabras y las hace, le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca generalmente sobresale, porque hay rocas que están debajo del agua, ¿cierto? Y hay rocas que están debajo de tierra. Pero estamos hablando de que usted puede estar en un pantano, y en ese pantano hay una roca enorme que sobresale. Si usted se para sobre la roca, no se hunde. Pero si se para alrededor de la roca, se hunde. Si usted está en Cristo, el mundo es un pantano. Todo el mundo es un pantano. Y la gente se está hundiendo en el pantano, pero Cristo es la roca de seguridad. Si usted se para en esa roca, no se va a hundir en ese pantano. En esa roca estamos seguros. Es una roca que no se mueve. ¿Ustedes saben lo que le pasó al Titanic? El Titanic chocó con una roca. Al Titanic lo hundió una roca. Pero una roca de hielo. Dice la Biblia, hablando de Jesucristo,
trata de recordar bien el versículo, pero dice, el que tropezare con ella será salvado, pero aquel sobre el cual cayere esa roca los desmenuzará. Aquel que choca con Cristo, no queriendo prestarle atención, no queriendo vivir, se va a hundir. O sea, si usted no quiere vivir para Cristo, si usted no quiere, se va a chocar con Él. Así como el Titanic se chocó, se va a chocar con Él y se va a hundir. Usted tiene que estar consciente de que Cristo está ahí. Y tiene que respetarlo. Y tiene que reconocerlo. Piensa en un político que dice cosas antes de ganar y hace lo contrario al ganar. La palabra de Dios es lo contrario, ella no cambia. Él dice, la Biblia dice una cosa, el Señor dice una cosa y lo que Él dice, Él lo cumple. Mire, en algunas discusiones o conversaciones, pues no discutimos, que hemos tenido sobre diferentes temas bíblicos, cuando alguna persona no tiene argumentos para alguna cosa que está haciendo que no es bíblica, se salen con el argumento de que Dios es soberano. No, Señor, la soberanía de Dios no incluye violar su palabra. Dios no va a violar de ninguna manera su palabra. La palabra de Dios se cumple porque se cumple y punto. Él no, porque si Él violara en alguna manera, dice que porque es soberano, violara su palabra, entonces no sería fiel. Cuando tú eres fiel, tú haces lo que dices. Yo me llevé la sorpresa, no voy a hablar de un presidente recién nombrado el año pasado. Yo venía siguiendo la campaña de ese presidente. No me gustaba escucharlo, de él cuando era candidato, no me gustaba escucharlo porque en sus discusiones él era muy agresivo y hasta insultaba muchas veces a la gente. Pero más allá de escuchar su agresividad, sus argumentos eran sólidos y correctos. Así que yo venía siguiendo la campaña. ¿Qué fue lo que me sorprendió? Por primera vez en mi vida, vi a una persona que cuando ocupó el lugar, cuando ganó, enseguida empezó a hacer exactamente lo que había dicho que iba a hacer. Y tiene, creo que 8 meses en el puesto y hasta ahora ha hecho exactamente lo que dijo. Y no solamente eso, él tiene un lema que dice, prefiero una verdad incómoda que una mentira agradable. La Biblia para muchos es una verdad incómoda. Y siempre es preferible la verdad que la mentira. Nosotros tenemos que pararnos en la palabra. Hay predicadores que dicen, yo no hablo del infierno. ¿Es real o no? El infierno es real. Y Cristo habló más del infierno que cualquiera. ¿Soy yo mejor que Cristo? Ahora, yo no predico infierno, yo predico a Cristo. Yo no vengo a decirle a la gente, mira, te vas para el infierno, no necesitas a Cristo. Pero cuando yo le hablo a la gente, le digo, tienes 2 caminos, ¿cuál escoges? ¿Cuál escoges? O sea, tú eres el que estás escogiendo. Y cuando terminan de hablar conmigo, si no saben lo que escogieron es porque no quieren saberlo, porque se los dije claro. Pero yo les digo, tienes 2 opciones, Cristo lo dijo clarito. Con alguien que hable por ahí, le digo, bueno, Cristo dijo que hay la puerta angosta y la puerta ancha. Y por lo que yo veo, puedo estar equivocado, tú estás en la puerta ancha. ¿Quieres seguir ahí? Es su decisión, no la mía. La palabra de Dios no cambia. De ninguna manera. Dios no va a negociar la verdad con nadie. Y no va a hablarle a nadie bonito porque, ay, para que no se sienta. No, Señor.
Siéntate todo lo que tú quieras, siéntate todo lo que tú quieras y haz como tú quieras, pero yo te voy a decir la verdad. Nosotros tenemos que estar claros en algo. Dios no nos ha llamado a nosotros a vivir en la mentira, y mucho menos a predicar la mentira. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar la verdad. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar y que, ay, pobrecito, ¿cómo lo va a ver y cómo lo va a sentir? ¿Qué importa? Déjele eso a Dios. A nosotros nos toca decirle, tú necesitas a Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, sin Cristo no tienes nada. Tú necesitas, Cristo murió por ti, ¿qué vas a hacer por Cristo? Cristo murió por ti, ¿cómo vas a responder a eso? A nosotros nos toca preguntarle, si tú mueres mañana, ¿qué pasa? Si mueres ahora, ¿qué pasa? ¿Para dónde vas? Tienes dos opciones. ¿Cuál escoges? Y a ellos les toca escoger. No a nosotros por ellos. Y cuando usted está predicando mentiras, está escogiendo por la gente, está empujando a la gente el camino que no es. Usted ve las iglesias más grandes llenas de gente engañada, porque sus pastores no quieren hablarles de Cristo, del infierno. Porque sus pastores quieren decirle que Cristo les va a resolver su vida ahora. Hay uno por allá, él mismo que les hablaba hace un rato de la inundación. Él tiene un libro que dice, tu mejor vida ahora. Sí, vívela ahora porque después no la vas a vivir. Te vas para el infierno. Nadie puede tener una mejor vida ahora que la que tendremos en Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primero, ¿por qué algunos no anhelan, no desean la palabra de Dios? Simple, porque no quieren desechar la malicia, no quieren desechar el engaño, no quieren desechar la hipocresía, no quieren desechar la envidia y no quieren desechar las detracciones. Porque cuando tú vas a la palabra de Dios, ella te va a hablar de que dejes eso. Pero como quieres seguir en eso, no puedes seguirle, o haces eso o estudias la palabra, pero no puedes estar en las dos cosas. Porque la palabra te va a golpear y te va a golpear y te va a golpear y como quieres estar en lo malo, bueno, no te conviene leer la Biblia. Así que Pedro le dice de una vez, primero desecha todas estas cosas. Y una vez que deseches todas esas cosas, entonces desea, ¿pero para qué? Para crecer. Hermanos, miren, toda la vida, y quizás yo estoy equivocado, pero yo toda la vida he sido como un poco exagerado y duro. Y los estudios que nosotros tenemos, yo sé que muchas veces son difíciles. Pero ¿qué quiero yo? Ustedes no pueden crecer si yo les estoy dando todo el tiempo la comida en la mano. En estos días estaba viendo un video que creo que les mandé del águila. El águila construye su nido con hojas, con ramas y con chuzos, con espinas. Y cuando los aguiluchos crecen, que ya están medio que aleteando, quitan las ramas, quitan las hojas y dejan las espinas. ¿Para qué? Para que salgan del nido y no se queden allí. Y los agarran y los llevan a lo alto y los dejan caer. Pero como el aguilucho todavía no puede, el águila baja y lo recoge y vuelve a intentarlo una vez más tarde. Mi tarea no es darle la comida en cuchara. Mi tarea es enseñarles a comer. Mi tarea es decirle, mire, aquí dice esto, pero lee lo que dice el contexto. Es por eso que ustedes me agarran, me oyen escuchando siempre, hablando siempre de esos versículos, esos textos que sacamos de contexto. Romanos 8:28 es como la bandera.
Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Qué pasó con el resto del versículo? ¿Y qué pasó con los versículos que siguen? Esto es a lo que conforma su propósito. ¿Pero cuál es el propósito? El versículo 29 lo dice. Porque a los que antes conoció, los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados para crecer a la imagen de Cristo. Si usted no es llamado para crecer a la imagen de Cristo, ese versículo no es para usted. ¿Y cómo yo sé, pastor? Bueno, la palabra. Amas la palabra, quieres hacer la voluntad de Dios, entonces eres llamado para eso. Tienen que aprender a leer en contexto. Tienen que aprender a sentarse con la Biblia y a decir no entiendo, tengo que seguir estudiando. Tienen que hacerlo por una hora, una semana, un mes hasta que lo entiendan y no esperar que el pastor le diga todo. Tienen que aprender a estudiar por sí mismos. Solo así van a tener una fe sólida. Cuando ustedes aprenden lo que la palabra realmente dice, extrayéndolo de la palabra. En ese momento ustedes van a saber, cuando escuchen a un pastor hablando tonterías que parecen cosas buenas, y ustedes van a saber que ese pastor no está bien porque ustedes ya conocen la palabra. Y van a poder saber cuando un pastor habla cosas buenas, oye, yo no había visto eso, y está bueno, y está de acuerdo a la palabra, lo voy a entender porque yo tengo una relación con la palabra. Pero si usted es flojo y le parece muy difícil, pues yo no creo que vaya a crecer. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quieres ser salvo? Desee como niño recién nacido la leche espiritual. Desee la palabra, métase con ella, estúdiela. Porque por ella es que nosotros sabemos lo que agrada a Cristo. Por ella es que nosotros conocemos realmente quién es Cristo, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Por ella es que nosotros realmente conocemos a Dios y sabemos lo que le agrada. Es por medio de ella que aprendemos a vivir la vida que agrada a Dios. Y cuando nosotros vamos creciendo en esa línea, entonces estamos creciendo para salvación. Debemos anhelar conocer la palabra de verdad y no tergiversaciones de ella. Hay demasiadas tergiversaciones de ella. Entre los evangélicos, entre los católicos, entre todos. Entre los cuadrangulares, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios. Hay demasiadas. Entre los reformados, en todas partes las hay. Y la única manera que usted tiene de saber es que se meta allí, se ponga de acuerdo con el Espíritu Santo, aprenda las técnicas de estudio bíblico, todo lo que tiene que ver con el contexto, referencias cruzadas y demás, y estudie. No hay otra. Existen muchísimas doctrinas de error. Y solo para mencionarles algunas, los TJ, los TJ, niegan la deidad de Cristo. Eso es una herejía. Los del séptimo día creen que son la única iglesia de Dios y que predican la salvación por guardar ciertos ritos de la ley que la palabra misma dice que no es necesario guardar. Los unicitarios niegan la Trinidad. Para ellos, solo Cristo. Pero también entre los que no tienen estos errores y que supuestamente son como nosotros, existen adulteraciones y muchas. Están los de la teología de la prosperidad que guía a las personas a poner la mirada en las cosas de la tierra y no en las de Dios. Y hay gente, pastores muy respetados, que yo les digo, mire, yo no soy el más santo ni el más no sé qué, pero yo me he dado cuenta de algo. Y ya yo se lo he dicho antes. Cuando yo voy allá a Apocalipsis y que vemos la Nueva Jerusalén y que yo leí eso y créanme, o sea, yo vi la Nueva Jerusalén, las calles de oro y el mar de cristal,
Pero ¿saben qué a mí me impresionó cuando yo leí eso? Que la gloria de Dios, del Señor Jesús, era la que iluminaba todo eso. Y ahora que lo leí ayer me impresionó. ¿Saben qué me impresionó? Dice que Dios es su templo. Y la gloria de Dios lo ilumina todo. ¿Qué calles de oro ni qué mar de cristal? Cristo y el Padre de Cristo, eso es lo importante en esa nueva Jerusalén. Pero tenemos la mente en la tierra. ¿Qué importa el oro? Lo que importa es Dios. Están los que exageran las manifestaciones espirituales y espiritualizan todo. Ven demonios por todas partes. Todo hay que exorcizarlo, Tenemos que tener cuidado con eso. Están los que sacan texto de su contexto para convertirlo en pretexto, y en eso hay en todas las iglesias. Tenga cuidado. Hay formas correctas e incorrectas de interpretar la Biblia. Lo más básico es estudiar el contexto. Lo que está diciendo todo el texto y no lo que dice un versículo o un pedazo del versículo. Nuestro deseo, o por lo menos el mío, es conocer la verdad y no lo que nos parece bien a nosotros o a otros. La verdad no está sujeta a nuestra percepción. No está sujeta a lo que yo creo. Nuestra percepción debe estar sujeta a la verdad. Debemos asegurarnos de extraer la verdad de la Biblia y de no llevar nuestra percepción a la Biblia. Eso pasa cada rato. Mire, cada vez que una persona cita de nuevo Romanos 8:28 y lo saca de contexto, o cita nada más, todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, está llevando su propia percepción a la Biblia. No ha estudiado el versículo. No creo que nadie que estudie Romanos 8:28 se quede en la mitad del pasaje. Porque no es importante, lo más importante no es que todas las cosas me ayuden a bien. Lo más importante de ese pasaje es que yo cumpla el propósito de Dios de ser hecho a la imagen de Jesucristo. ¿Qué importa si me va mal? ¿Qué importa si no tengo plata? ¿Qué importa si tengo problemas? Lo importante es que yo sea hecho a la imagen de Cristo. Pablo dijo, en todo estoy enseñando a tener y a no tener. Sé vivir en abundancia y en escasez. Pablo naufragó, lo azotaron, lo apedrearon, lo mataron. ¿Qué era lo importante para Pablo? Asemejarse a Cristo. Para crecer por la palabra, tenemos que acercarnos a Cristo por medio de ella. No existe ninguna persona que viva hoy, o que haya vivido, o que vaya a vivir en el planeta, que pueda purificar su alma sin haber escuchado primero la palabra de Dios, el Evangelio. La palabra de Dios nos purifica primero cuando nos hace volver la mirada hacia Él y desprenderla de nuestros propios deseos egoístas. Segundo, cuando nos damos cuenta que la vida que llevamos no agrada a Dios, y por la enseñanza de la palabra comenzamos a cambiar nuestra forma de vivir para vivir de la manera que agrada a Dios. Una de las cosas más importantes que debemos comprender es que los testimonios son muy importantes para ayudar al crecimiento en la fe, pero ningún testimonio está por encima de la palabra. Hay gente que vive de los testimonios, pero testimonios carentes de sustento bíblico. Déjeme decirle esto, y esto quizás le va a sorprender. Por cada testimonio que un cristiano verdadero tiene, los que van a Portobelo y a Santa Rivada tienen 2 y 3. Que la mañana me hizo, que el otro me hizo, que el otro me hizo. Vaya, espera, ahora viene el 29 de octubre, usted prenda la televisión y va a escuchar el pocotón de testimonios.
¿Eso viene de Dios? No, no son los testimonios, es la palabra. Tenemos que afirmarnos en ella. La gente no se convierte por el testimonio de otros. Puede ser que el testimonio ayude o acerque a una persona, pero solo cuando escucha la palabra y responde adecuadamente a ella es que se convierte. Es por medio de la palabra que los cristianos tenemos vida en Cristo Jesús. Es por eso que es importante que prediquemos la palabra y no otra cosa. Los musulmanes están teniendo visiones, ven a Cristo. O sea, ven a Cristo, tienen sueños, tienen visiones donde ven a Cristo y Cristo les habla. Pero ellos no se convierten por esas visiones. El Señor siempre los envía a algún cristiano que les explique el Evangelio, y cuando el cristiano les explica el Evangelio, ellos se convierten. Es la predicación de la palabra lo que hace la diferencia. Finalmente, si ya usted se ha convertido, debe saber que si quiere crecer como cristiano, escúcheme bien, tiene la obligación de anhelar la palabra. Pedro lo compara con un niño que anhela la leche materna. Y yo no sé usted, pero yo he visto a los niños cuando quieren leche. ¿Alguien se acuerda de Yosimar? ¿Se acuerdan de Yosimar? Cómo él le peleaba a la mamá en frente de todos nosotros. Yosimar, y he visto muchos niños, sobre todo los varones. Sobre todo los varones. Pedro está comparando el deseo por la palabra con eso. Nosotros debemos tener el mismo deseo, el mismo desespero por la palabra. El mismo deseo de tenerla, de entenderla, de comprenderla, de vivirla, de aplicarla. Usted debe desear estudiar mucho más allá de lo que el pastor le da el domingo. Usted debe tener su propio estudio, usted debe tener curiosidad por saber por qué dice esto. El pastor nunca lo ha dicho, pero aquí dice esto, yo quiero saber, estudie. Me puede preguntar, claro, pero es mucho mejor que usted lo estudie. Pastor, aquí dice esto, yo estuve estudiando y me parece que es esto, pero ¿usted qué me dice? Es distinto a que, pastor, aquí dice esto, ¿por qué dice eso? No es lo mismo. No es lo mismo que yo usted me metí. Mire, una cosa que yo aprendí y se lo voy a transmitir. En esto ya tuve una conversación que mi esposa se va a acordar de eso, cuando le diga lo que le voy a decir. No le voy a decir lo que pasó entre nosotros, pero se lo voy a decir lo que... A mí me enseñaron, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando me enseñaron, cuando empecé a estudiar la Biblia, yo empecé a estudiar la Biblia leyendo un libro que enseñaba a estudiar la Biblia. ¿Ok? Ese libro decía que uno hace su propio estudio. Después que yo hago mi estudio y yo veo todo, yo voy y veo qué dice otro. Reviso los comentarios. No reviso el comentario para después hacer mi estudio. No, yo hago mi estudio y después que hago mi estudio yo voy al comentario y veo qué dije otro y comparo. Asimismo, usted puede, yo no voy a decirle que no, pero lo mejor es que usted haga su estudio. Y después que usted hace su estudio, me diga, pastor, estuve estudiando, no entiendo. Estuve estudiando, pero entendí esto. ¿Qué le parece a usted? Después que hace su estudio. No antes. No lea y dice, ay, ¿esto qué es? Pastor, no haga eso. Siéntese con la Biblia, estudie, lea para atrás y para adelante. Aquí se le ha dicho, tengo 14 años diciéndole, hablándole del contexto, de las referencias cruzadas. Hágalo, use lo que se le ha enseñado. Y no sea flojo, no sean 5 minutos. Quédese por lo menos 1 hora estudiando el primer versículo. Claro, porque si no entiende el primer versículo, ¿para qué sigue? A menos que esté leyéndola como le he dicho de corrido, pero si ya está estudiando y usted está en el primer versículo y no lo entiende, bueno, pues también puede hacer, no, empiezo a estudiar y leo 5 veces antes de empezar a meterme en el asunto, también eso se entiende. Pero si usted empieza a estudiar y está en el primer versículo y no lo entiende, ¿para qué sigue? Entiende el primero y después sigue con lo demás. Y vamos, ¿qué tal si nosotros nos convertimos en una iglesia donde todos somos verdaderamente bíblicos? Donde cualquiera persona puede venir de afuera y tratar de venir a bloquearnos y simplemente se va a encontrar con un muro de gente que conoce la palabra. ¿Qué le parece?
Y usted sabe que esto no es una predicación del mes de la Biblia. Porque esto es lo que hacemos aquí todo el tiempo y de lo que hablamos todo el tiempo. Yo quiero que crezcan. Yo estoy creciendo. Gracias a Dios, desde que me convertí no he parado de crecer. Quizás no crezca al ritmo que debo crecer, pero nunca he dejado de crecer. Ahora, yo quiero que ustedes crezcan. Y no van a crecer escuchando prédicas. Van a crecer estudiando la palabra. Así que les animo. Ahí tienen el estudio. No es un estudio como cualquier otro que, mire, aquí dice tal cosa y vaya y lea. No. El estudio de esta semana ya vieron. Ustedes tuvieron que buscar por sí solos porque ya tengo todo un año dándoles preguntas. Ahora ustedes tienen que aprender a buscar. Y el de esta semana es similar. Aquí dice, busquen esto. ¿Qué significa eso? Avancemos. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Y solo vamos a crecer si estudiamos la palabra. Y con referencia a las palabras que no encuentran, lean. No todas son tan fáciles como, por ejemplo, por lo cual también contiene, la palabra es escritura. No todas son tan fáciles como esa. Le pongo varias de esas bastante sencillas para que puedan conectarlas una con las otras, pero en algunas tienen que pensar. Pero la respuesta está allí. Solo hay que pensar un poco. Hay que conjugar un poco las palabras. Padre, te doy gracias por tu amor, bondad y misericordia. Te doy gracias, Señor, porque la verdad es que en la Edad Media no podían leer la Biblia como la leemos nosotros. Si hubiéramos tenido estas Biblias en aquel tiempo, nos las